Hermano, tengo una duda, ¿por qué en la Biblia, Reina Valera, no hay algunos libros que sí hay en la Biblia católica? Y está bien utilizar alguno de esos versos que aparecen en esos libros. Bueno, la razón es que los apócrifos no aparecen en la Reina Valera porque ni la iglesia, ni los cristianos a lo largo de la historia, ni Jesucristo, ni los apóstoles los avalaron. Usted encuentra en los evangelios a Jesús diciendo, bien profetizó de ustedes Isaías, ¿no habéis leído que Moisés escribió de mí? Encuentra a los apóstoles haciendo mención a Jeremías, a Isaías, a los profetas, pero nunca encuentras ni a Jesús ni a los discípulos hablando, ¿acaso no leíste en el libro de Barú? O Tobías. no recuerda lo que dijo el libro de Judío, el libro de Eclesiástico, el libro de Tobías o el libro de los Macabeos. ¿Por qué? Bueno, los discípulos ni Jesús los incluyeron en su léxico al hacer difusión del mensaje, porque para ellos no era inspirados por Dios. Y es que hay razones. Yo tengo aquí una versión que tiene los libros apócrifos. Y si usted lee, por ejemplo, el último capítulo del segundo libro de Macabeos, el último texto, usted va a leer, si está escrito como conviene, eso es lo que yo quisiera, y si no, disimúleseme. Así no termina ningún libro inspirado por Dios. Si usted lee todos los libros, va a encontrar la gracia del Señor sea con todos ustedes. La paz de Dios sea con todos ustedes. Pero este ofrece excusas. Si está escrito como conviene y si no, ruego se disimule, se me perdone. El Espíritu Santo no tiene que pedirle perdón a nadie. ¿Ya? Ahora, porque también en estos libros, como el caso del libro de Eclesiástico, aprueba los rezos por los muertos. Cuando Jesús los cuestionó. Lucas 20, 46 y 47, léalo. Jesús cuestiona severamente a los fariseos que hacían oraciones por los muertos y además les advierte que esa forma de proceder lo único que hará es traer mayor condenación para ellos. Textualmente dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Eclesiástico, a la diferencia de Jesús, enseña que hay que orar por los muertos. Pues totalmente contrario a lo que Jesús enseña. Si lees otros libros como el libro de Tobías, vas a encontrar que aprueban la superstición. Por ejemplo, leemos, id al río, sacad al pez, abridlo, extraerle las vísceras y quemadlas para ahuyentar los malos espíritus. Eso no aparece en la Biblia, solo aparece en los apócrifos. Ahora, la segunda pregunta, ¿se pueden tomar partes? Bueno, como literatura es importante porque de verdad hay cosas interesantes. Si uno mira el libro de Baruch, por ejemplo, su capítulo 6, usted va a encontrar la diferencia que este escritor hace con relación a Dios y a los ídolos. Y él dice que acontece que los sacerdotes muchas veces van y visten a sus ídolos de oro, de piedras preciosas, oro y plata que después los mismos sacerdotes se las roban a sus dioses para irla a gastar con las prostitutas que viven en su templo. Léalo, capítulo 6 del libro de Baruch. Entonces, sirve como fuentes de información. Aparte de eso, es importante que también comprendan que no solamente son esos 7 libros los apócrifos. Hay cualquier cantidad de libros apócrifos. Y si vamos al caso del Nuevo Testamento,
después de la muerte y la resurrección de Cristo, aparecieron cualquier cantidad de escritores tratando de dar un punto de vista de la persona de Jesús. Entonces, por eso ahí apareció la última pasión de Cristo, por eso aparece el Evangelio de Leví, los Hechos de Bernabé, el Apocalipsis de Pedro, la Asunción de María, el otro Evangelio, el nuevo Evangelio. ¿Ya? El Evangelio de José de Arimatea, que estaban y que son libros apócrifos en el tiempo del Nuevo Testamento. Pero que los hombres de Dios, al hacer un análisis de todos los documentos encontrados, establecieron la diferencia entre los que fueron inspirados divinamente por Dios y los que no fueron inspirados, como por ejemplo la versión moderna del libro de Enoc, que han tomado el nombre de Enoc para hacer un argumento acerca del matrimonio de los ángeles con las hijos de los hombres, con las hijas de los hombres, y hablan de unas cosas que eso no cabe en la mente de nadie. Dice que los gigantes tenían más de 30.000 pies de altura. Entonces, uno mira todas esas cosas y dice, venga, esto no tiene sentido porque la misma Biblia dice que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué entonces aparecen esos libros apócrifos? Porque fue la oportunidad para que apareciera cualquier cantidad de escritores tratando de vender una literatura barata, cosa pues que Lucas en su capítulo 1 dice, puesto que muchos han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, a mí también me ha parecido bien, después de haber investigado diligentemente con los que fueron ministros de la palabra, escribírtelo en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que tu fe sea afianzada de la verdad. Y luego en el segundo tratado de Lucas, que es el libro de los Hechos, vuelve a decir, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora te voy a hablar de lo que los discípulos en el tiempo después de la muerte y resurrección de Cristo desarrollaron en el establecimiento de la obra, y por eso el libro de Hechos ya es la historia de la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces las personas tienen que saber que no solamente son 7 libros apócrifos, hay cualquier cantidad de libros apócrifos. Claro, porque no eran los únicos, los apóstoles no eran los únicos que escribían, y en la época pues no es que hubieran muchos avances tecnológicos y los medios de comunicación sencillamente eran las cartas y las escrituras. Imagínense donde se pusieran a incluir todo aquel escrito que hablaba de Jesús o que de alguna manera hacía referencia a las enseñanzas de Jesús, imagínense donde lo hubieran incluido en la Biblia. Gracias a Dios, Dios usa personas con su Espíritu Santo para poder distinguir en lo que es inspirado y lo que no es inspirado. Exactamente. Entonces, la Biblia que nosotros tenemos, que tiene 66 libros, es exactamente lo que fue avalado por la iglesia del primer siglo y lo que siempre se ha creído a lo largo de todo el tiempo, descartando los apócrifos por las razones ya mencionadas aquí. Ofrecen excusas por sus errores, incitan a la gente a consultar con los muertos, motivan a sus lectores a la superstición, un sinnúmero de cosas que no traen ningún resultado positivo para los cristianos. Que si se pueden leer, bueno, yo pienso que usted ha leído el periódico El Tiempo, ha leído la revista Condorito y leer, sí. En mi caso personal, yo me leí, por ejemplo, el famoso libro de Enoc, me he leído el libro de Eclesiástico, el libro de Sabiduría, el libro de Tobías, el libro de los Macabeos, que es primero y segundo libro, el libro de Baruch, y hasta sé párrafos de ellos, ¿ya? Pero no pueden ser punto de partida como para dar una enseñanza diciendo palabra de Dios.
porque no es palabra de Dios. Pastor, yo recuerdo en algún momento, creo que en este mismo espacio, su merced había contado una experiencia con una persona que había hecho referencia a un pasaje o a la Biblia, que le había dicho que la Biblia que usted tenía no era completa, y llegó en otra ocasión con la Biblia, con los libros apócrifos, y usted le hizo referencia a un pasaje de Baruch, si no estoy mal, según la experiencia que usted ha contado, no sé si tiene en la mente Sí, esa sí, experiencia. eso nos sucedió, fue en una plaza pública, que había un alboroto en contra de los cristianos porque apenas llegábamos con el evangelio. Entonces había un sacerdote misionero y se vino con una Biblia de Jerusalén grande, dorada, hermosa. Y él nos atacaba porque decía que la Biblia nuestra le faltaban libros. Y había un hermano conmigo que sabía mucha Biblia, se llamaba el hermano Jorge Hoyos. Ese hombre le recitaba a usted 1000 textos, como decimos en nuestra tierra, como tomando agua. Entonces, como él sí conocía, para ese tiempo yo apenas iniciaba la vida cristiana, él le dijo al misionero: reverendo, présteme su Biblia, yo quiero leer un pasaje. Y ahí mismo le abrió Baruch capítulo 6 y comenzó a leerle ese pasaje. Le dijo: vea, señores, este pasaje no lo tiene la Biblia evangélica, pero la tiene la Biblia que ustedes creen. Y ese día, pues al sacerdote le tocó quedarse con la boca cerrada, porque nos estaba atacando, diciendo que la Biblia nuestra les hacía falta libros. Y con uno de los libros que él defendía, pues sencillamente le hicieron quedar callado. Entonces, bueno, que nosotros, como dijimos ya, pues los libros apócrifos como información, usted lee los libros de los Macabeos y encuentra la gran victoria que tienen los Macabeos, Judas Macabeo, 160 años antes de Cristo, frente a sus adversarios que pues habían hecho mucho daño en el pueblo de Israel. Pero recuerde que desde Malaquías hasta Mateo hay un silencio de 400 años, y en esos 400 años es donde aparecen esos libros. Vamos con otra.